Hola, ¿cómo están amigos y amigas? Nuevamente en el programa Un Bizcocho con Churuchumbi. Semana tras semana estamos hablando de distinta temática sobre la realidad de nuestro país, inclusive el contexto internacional, pero creemos que es importante hablar de nuestro país en la búsqueda de alternativas. Siempre hay que tener la esperanza en nuestro país. Así es que en ese contexto tenemos dos invitados especiales, amigos de casa. Ana Bolonen, ella es finlandesa, canadiense, ecuatoriana y ciudadana del mundo, así le podemos decir. Por supuesto, también tenemos al economista Alberto Acosta, un amigo, un compañero de lucha, amigo de casa, un activista social, un cientista social, un cientista que siempre ha estado desarrollando los temas económicos. Creemos que es importante también, desde el lado del economista Alberto, nos diga con toda franqueza, con toda sinceridad, porque decimos que hay crisis económica, crisis económica. ¿Es cierto? ¿Por qué hay crisis económica? ¿Dónde está la plata? ¿Y cómo podemos financiar para los distintos programas sociales que existen en este país? Podemos hablar de educación, de salud, etcétera. Y para eso tenemos a Ana, que nos va a hablar sobre el tema de la educación, en qué invertir, cómo invertir en educación y en qué no deberíamos invertir en el tema de educación. Así es que bienvenidos y bienvenidas. Vamos a iniciar con Ana. Bienvenida al programa Un Bizcocho con Churuchumbi. Muchas gracias, Guillermo. Es un gusto estar acá y qué lindo tema para hablar. Dame tú las preguntas y yo hablo. Muy bien, muy bien. Yo quisiera que rápidamente hagamos un diagnóstico de cuál es la situación educativa en el Ecuador, porque también hemos hablado de varios temas, que no hay inversión en educación, infraestructura, en materiales pedagógicos, o los jóvenes no pueden ingresar a las universidades, temas que diariamente se repite en el quehacer político, en las noticias, en el mundo cotidiano. Mm, Bueno, antes se hablaba mucho del acceso, ¿cierto? El acceso era problema. Teníamos muchos niños y jóvenes fuera del sistema educativo. No es que hayamos resuelto ese problema. Siguen, más de 200.000 chicos están fuera del sistema educativo, pero cada 200,000 niños. más de 200.000 niños, más tenemos a los que están rezagados, quiere decir que están en un nivel más bajo que les corresponde por la edad, que es un riesgo de exclusión del sistema educativo. Entonces, ahí estamos hablando eh, de unos 400.000 chicos en el país, más o menos, esos son los datos. Pero, también cada vez estamos comprendiendo que el acceso en sí no es la garantía de una educación. También está el tema del aprendizaje. Es por eso que tenemos a las escuelas, a las universidades, los colegios, para que los niños aprendan algo que les sirva para una vida. Y ahí viene también el modelo de desarrollo que se busca. Digamos, ¿qué queremos que aprendan esos chicos en las escuelas, en los colegios, en las universidades? Y ahora tenemos otro tema, que es la violencia, la inseguridad. ¿Cómo la educación también podría aportar para disminuir, mitigar la situación gravísima de la inseguridad y de la violencia? Y bueno, en relación con el aprendizaje, ya hablé del acceso. Tenemos unas noticias bastante malas, ¿cierto? Los niveles de aprendizaje, bueno, el Banco Mundial habla de un indicador que se llama la pobreza de aprendizaje. eh, O unos sea, no se puede hablar solo de pobreza económica, sino Pobreza pobreza de aprendizaje. aprendizaje. Bueno, está de moda ahora, siempre se ha venido midiendo. Aquí Neval ya algunos años viene midiendo, por ejemplo, el nivel de lectoescritura, matemática, otras materias. Y lamentablemente, el acceso quizá ha mejorado. Estoy hablando ya de los últimos 20 años, el acceso realmente sí se ha visto mejorado, pero el aprendizaje no. Y tenemos una gravísima situación
que aquí los niños pasan en la escuela horas y horas, años y años, y no aprenden a leer y escribir. Yo siempre hablo de lectoescritura, porque es la madre y el padre del resto de los aprendizajes. Para aprender a aprender, no hay cómo esquivar el gran tema de lectoescritura. Y en este país se dice que está en unos 66% la pobreza de aprendizaje. Quiere decir que a los 10 años los niños no entienden una frase bien sencilla escrita, no lo comprenden. O sea, él mismo escribe y no entiende. No entienden, la prueba es que se les da una frase, la hierba está verde y hace sol, pero no son capaces de comprender esa frase bien sencillita a los 10 años. Estamos en una situación gravísima. Más allá de eso, tenemos altos niveles de analfabetismo funcional y todo eso se encadena luego en un sinnúmero de problemas en las trayectorias educativas de los chicos. Más allá de eso, yo sí quisiera también poner en la mesa el desafío de la relevancia de la educación para el mundo que queremos. Antes que pases allá, nos gustaría que nos hagas Sí. en qué consiste esto del analfabetismo funcional. Bueno, existe el alfabetismo, digamos, la lectoescritura mecánica. Puedo, puedo formular letras, puedo producir algún texto, eh, leer mecánicamente, puedo fonéticamente pronunciar las letras escritas, pero no comprendo lo que significa y su uso para la vida o para los propósitos de la vida. Entonces, por ejemplo, llenar un formulario para poder solicitar un préstamo, que son complejísimos, por cierto, esos formularios son terribles, pero no poder comprender esos conceptos que se requiere para gestionar la vida, por ejemplo, eso es analfabetismo funcional. O no poder comprender conceptos abstractos. Por ejemplo, economía, ¿qué significa la economía? Pongamos una cosa, o sí, aquí vamos a ver quién comprende, quién no comprende. Hablar de qué es una asamblea, qué mismo es, qué la palabra democracia, qué significa, digamos, de poder realmente comprender los conceptos, poder llevar la vida en un mundo donde lectoescritura da, por cierto, mucho poder, pero también oportunidades de informarse, de educarse, etcétera. Eso es analfabetismo funcional. Regresamos más luego y estamos ahora con el economista Alberto Acosta, como yo decía. Él es expresidente de la Asamblea Constituyente, candidato por el movimiento Pachacuti para la Asamblea, para la presidencia de la República. La verdad, como decía hace un momento, es un cientista, experto en economía, conferencista, ha escrito cientos de libros, una montaña de libros, me atrevo a decir. Pero es un lujo estar en este programa, Un Bizcocho con Churruchumbi. Así es que, bienvenido, querido economista. Nos gustaría que nos hable de cuál es la situación económica, porque en los periódicos, en las noticias o varios políticos están hablando de crisis económica en el Ecuador. Bienvenido, querido economista. En primer lugar, agradezco la invitación, Guillermo, y es un honor poder participar aquí con Ana para hablar también de educación, que es fundamental para entender la economía y para resolver los problemas económicos. Empecemos señalando algo que quizás es muy, muy importante. Tan grave es la crisis económica que vivimos que ahora no hay ni un bizcocho con chut. Que quede absolutamente claro. La próxima tendremos bizcochitos. Esperemos que mejore la situación. Así es, mejoremos la economía del país. Entonces tenemos un problema muy serio. Yo quisiera hacer un par de comentarios sobre esta cuestión de la educación. Me parece muy interesante tratar de entender toda la problemática del acceso a la educación. Y eso demanda tener recursos económicos para construir colegios, escuelas, universidades. Eso demanda generar las condiciones económicas y sociales para que la juventud
y la niñez puedan acceder a las instancias educativas, a las distintas instancias educativas. O sea que tenemos detrás de eso un tema económico muy claro. Por cierto, que me parece terrible la cuestión que nos cuenta este rato Ana, que tiene que ver con la capacidad de entender lo que se está haciendo. Se aprende qué, si entiende o no se entiende. La capacidad de la lectura me parece fundamental. El hecho de que podamos tener analfabetos funcionales, gente que a lo mejor puede escribir su nombre, puede leer un par de frases y puede leer un par de textos, pero a lo mejor no entiende realmente lo que está leyendo o lo que está planteando o lo que está discutiendo, y eso es un tema de fondo. Pero yo creo que Ana nos dijo algo muy claro, que quedó ahí y no lo profundizó y creo que es fundamental, ¿ya? ¿Educación para qué desarrollo? ¿Educación para qué? ¿Ya? Y eso me parece que es el mayor problema que tenemos, porque podríamos tener recursos económicos para ampliar toda la infraestructura educativa, escuelas, colegios, universidades, sistema de transporte. Podríamos mejorar inclusive la calidad de vida de la población, a que las familias puedan enviar a sus hijos, a sus hijas a estudiar. Pero la pregunta de fondo es: ¿educación para qué? ¿Ya? Pues y ese es un tema no menor. Pensando ya desde una perspectiva de lo que la Constitución establece en su artículo número 1, el Estado plurinacional, la pregunta que me hago yo es: ¿qué es lo que requerimos? ¿Más individualismo o más comunidad? Y esta es una primera pregunta fundamental que muchas veces no se cubre en la educación, porque se forza que la persona sea competitiva, que la persona sea un experto en cualquier materia, que la persona esté permanentemente tratando de ser mejor individualmente. Entonces, un primer punto de una nueva educación sería no tanto individualismo, sino más comunitarismo. ¿Ya? Más comunidad. Y ese es un primer punto que no podemos dejar de lado. Y ahí aparece un tema de fondo. No se trata simplemente de seguir persiguiendo el desarrollo, que es un fantasma, un espejismo, sino de recuperar todo lo que ustedes conocen, los pueblos originarios, el summa causa, el ai causa, el buen vivir, la vida plena. Y entonces, O sea, por lo tanto, educación para la vida. educación para una vida comunitaria, que eso es fundamental. No tanto tener la idea de explotar, explotar y explotar, sino la sustentabilidad. Entonces ahí viene un asunto fundamental, entender que somos naturaleza. Y cuando ustedes, en los pueblos originarios, hablan de la madre tierra, de la Pachamama, no están empleando como una metáfora, es una realidad diaria, cotidiana. Y entonces eso también tiene que ser parte de la educación. Y yo diría que en ese escenario también tenemos que ser mucho más solidarios que competitivos, porque lo que tratamos de es no solo de ser individuos, sino mejores, cada vez mejores y mejores y mejores. Y ahí tenemos un problema muy serio. En la actualidad, Ana debe conocer esas realidades por su experiencia en Europa y en otros países. En la actualidad, una de las nuevas enfermedades que comienza a aparecer, una enfermedad social, es el individualismo. El individualismo ultranza. Hay dos países, Guillermo y Ana, en donde se creó ya el Ministerio de la Soledad. Antes de la pandemia en Inglaterra y en plena pandemia en Japón. Hay millones de personas que carecen algo que es básico para la vida de un ser humano, las relaciones sociales. No son gentes pobres, no son gente pobres, son gente que han perdido la capacidad de relacionarse con el resto de congéneres en la comunidad. Y por eso se habla ministerio de soledad. De la soledad, pero que a mi juicio no es el camino para resolver el problema, porque la solución no puede venir desde un Estado y menos desde propuestas autoritarias que no generan los vínculos que hay que potenciar, la comunidad como base para una vida plena. En ese escenario aparece lo que ustedes dicen, el buen vivir. Yo diría los buenos convivires en plural. Y en ese contexto entonces tenemos que ver cuál es el aporte que esa educación da para la economía. Y entonces no solo es una cuestión de conseguir más recursos financieros para impulsar inversiones en educación, sino la pregunta de fondo es: ¿educación para qué? Qué interesante, qué interesante. Entonces, ¿cómo podemos hablar de crisis económica? Dejando a un lado el tema del bizcocho, la realidad ecuatoriana es muy compleja. Mira, nosotros tenemos una economía que está estancada desde el año 2015.
Ya, se estancó la economía ecuatoriana. Venía creciendo gracias a la enorme cantidad de recursos económicos, exportación de petróleo y un acelerado endeudamiento externo que permitía que la economía comience a crecer de una manera sostenida. Luego, desde el 2015, se estanca la economía, viene el terremoto del 2016, el 2017 ya no se reactiva la economía y caemos en una doble trampa muy complicada. Voy a tomar un poco de agua, que espero que Sí, por supuesto, por supuesto, por supuesto. Mientras tomas agüita, termino la idea, ya fue muy perfecta, aunque quería preguntarle a Ana, yo también algo, la doble trampa complicada que es, por un lado, la pandemia del coronavirus y por otro lado, la pandemia neoliberal. Pero me gustaría a mí que Ana nos cuente cómo ve la juventud, la niñez post pandemia. Porque a ratos me parece, Ana, no sé si estoy equivocado, como que queremos dar la vuelta a la página rápidamente. Ya pasó la pandemia y nos olvidamos. No, eso va a dejar unas secuelas tremendas, sobre todo en términos de educación para la niñez y la juventud. ¿Estoy en lo cierto? Sí y no. Yo he dicho algo entre colegas y amigos que quizá a muchos no les va a gustar. Yo digo, no perdimos mucho en la pandemia en cuanto a la calidad de la educación, lamentablemente. La calidad de la educación en el Ecuador ha sido muy bajita. Es la triste verdad, de acuerdo a los indicadores, de acuerdo a todos los estudios de los cuales yo he sido parte de los proyectos. ¿qué es calidad de la educación? Para mí, la calidad es que se aprende lo básico para poder seguir aprendiendo. Más allá de eso vienen los temas de salud colectiva, emocional, económica, la parte de la sostenibilidad ambiental, social, equidad, justicia social. Todo eso es calidad de la educación y no lo vemos. No hemos superado ni en cuanto los aprendizajes, hablando de lectoescritura, pero tampoco la equidad social, ni la justicia social, ni la protección del medio ambiente, no existe. Digamos, eso es lo que yo veo. Haber vivido tantos años acá, haber trabajado acá, yo veo que no tenemos ninguna de estas cosas. Yo quisiera hacerte una pregunta, querida Ana. Tú que vienes de Finlandia, de tu país, no sé si podrías contarnos un poquito de la calidad de educación. Has hablado del analfabetismo funcional. ¿Cómo es el sistema educativo finlandés? Yo creo que lo muy particular e importante es que es totalmente público. La Entonces, educación es pública, gratuita. sí, el niño va simplemente a la escuela más cercana. El niño rico, menos rico, un poco pobre, porque muy pobres diría que no hay, pero todos van a la misma escuela, tiene mismos profesores, Todos los niños, van a la misma escuela. Digamos, pequeño pop, la escuela, lo que ahora sí ve, digamos, esto no es tan sencillo como suena, no es tan bonito como suena, pero sí tiene garantiza unas bases buenas educativas para todos, 100%. Eso es lo en cambio bonito. acá en el Ecuador hay escuela para pobres, escuela para niños ricos. Así es. Y también En eso, yo Finlandia no creo hay. que el tema colectivo de sentir solidaridad, conocer al diferente, a la diversidad, no existe. Aquí existen unas burbujas y yo he podido conocer, también existen unas burbujas increíbles. Aquí la gente vive en diferentes mundos y eso para mí es el problema número uno, porque unos son seres humanos y otros son menos seres humanos y por lo tanto hay inversión en unas cosas para unos pocos y no tanto para el resto. Y esto es muy complejo y eso genera tensión social y toda la cadena que podemos ahora ver de lo que está pasando acá, por gran parte para mí tiene que ver, por ejemplo, esto, que los niños entre diferentes no han compartido, no han sido amigos, no se han enamorado en la juventud. Los ricos no se enamoran acá con los pobres ni al revés, porque ni se encuentran. Entonces no existe una convivencia, esa Convivencia humana, solidaria. no, para mí no existe. Eso es mi observación personal.
Y yo creo que hay datos que también apoyan a esa conclusión, pero sobre todo es una observación personal de años de haber vivido en la Amazonía, en Chimborazo, en Imbabura y ahora años también aquí en Quito. Y entonces la particularidad del sistema educativo finlandés es que es totalmente público. Hay un 1% de unas escuelitas que reciben un aporte y bueno, pero no es significativo. Y la otra cosa es la formación de los docentes. También todas las universidades son públicas. Por lo tanto, existe mucha equidad en cuanto a la calidad de la formación. Entonces, los docentes que salen, no importa que si está en la zona rural, tiene la misma formación que el docente que está en la capital. Y eso garantiza una tranquilidad para el pueblo, a pesar que lo interesante es que siempre está en debate en la primera plana la educación en el país. Y eso es como una demostración de la importancia que se le da. Siempre está diciendo, no, está reduciendo el presupuesto, está mal, que la gente se queja muchísimo de la educación en Finlandia, pero estamos hablando de otra realidad. Realmente no, es otra realidad. Pero, ahí viene el pero. Y Yo- allá, ¿qué es la calidad de educación? ¿Cómo es la calidad de la educación en Finlandia? ¿Qué se la, entiende para hacer un sí, comparativo en eh, relación es, acá en es la América Latina? justicia social, que las personas tengan las posibilidades de construir sus trayectorias, sus futuros, de crecer a su potencial. Sobre todo, ahí sí, diría que falta esa pizca de un abordaje más colectivo, menos individualismo, eso sí, yo creo que eso es un problema, pero sí hay mucha énfasis en justicia social de que todos, cada uno pueda crecer a su potencial, puede armar su camino y descubrir sus talentos. Eso es realmente el fin. Y quiero resaltar que no es tan acá la gente no está tranquila con la educación, pasan miles de cosas todos los días, comenzando desde el estómago vacío durante varias horas, etcétera, digamos, mientras estudian. Hay un montón de temas que allá ni pensar. Es el primer país del mundo de implementar alimentación escolar universal en todo el país. El primer país del El mundo. mundo, sí, sí. Qué Y eso interesante. fue una de las políticas integrales, porque no es solo política educativa, es protección infantil, es salud, es justicia social, digamos, es integral y una comida Todos caliente, reciben desayuno una escolar. es un almuerzo caliente para todo el mundo. Así crecí yo también con ese almuerzo caliente todos los días. Todos los Niños. No se preocupan ni las autoridades, ni el gobierno, y los padres de familia conforme. Pese que ha habido política, yo he visto que en estos momentos, sí, en varios centros educativos, en varios centros infantiles, sin desayuno escolar. Mientras los padres están trabajando, los niños con quién queda, con estómago vacío seguramente. mm, Ahí sí probablemente quedan en soledad. claro. Ahí, Alberto, ahí tenemos uno de los puntos medulares que reflejan la dura realidad de nuestro país. Un niño, una niña que está desnutrido en los primeros años de vida tiene dificultades incluso para la educación. Así es. 3, 5 años de edad en situación de desnutrición nunca va a tener las mismas posibilidades de desarrollo intelectual que el resto de personas que han tenido el privilegio de alimentarse adecuadamente. Entonces ahí tenemos ya un primer punto medular que habría que tomar en cuenta, ¿ya? Y esa realidad la podemos graficar. Guillermo, Ana, en Ecuador existe casi 5 millones de personas que viven con $3 al día, menos de $3 al día. Hagamos un ejercicio de qué es lo que podemos comprar con $3 al día.
En Ecuador existe casi 2 millones de personas que sobreviven que en menos de $1.70 al día. Guillermo, esto es una barbaridad. Es gravísimo. Es una cuestión muy grande. ¿Y la canasta familiar a cómo estará? La canasta familiar está como $700, Mm. ¿ya? Y tenemos un tema sumamente preocupante porque con esta economía que dije está estancada y luego entra en una aguda crisis con la doble pandemia sanitaria del coronavirus Pandemia neoliberal. y la pandemia neoliberal, las cosas se agudizan más. Y el año pasado tuvimos un problema mucho más grave, porque además de esa doble pandemia que el coronavirus, la pandemia no fue superada en términos económicos, ¿ya? La pandemia neoliberal está permanentemente presente en nuestra vida cotidiana, ¿ya? Tuvimos el año pasado la declaratoria del conflicto interno armado, que fue transformar el tema del crimen organizado, que hay que enfrentarlo, pero en una cuestión bélica. Y no se toma en cuenta que eso requiere, en primer lugar, respuestas sociales. Yo no me opongo a que se enfrente al crimen organizado, por supuesto que hay que enfrentarlo, pero la militarización de la sociedad no va a resolver los problemas. Está agudizando los conflictos y las violencias y la criminalización, sobre todo de forma racializada. Los 4 niños pobres y negros, porque eran pobres y negros, desaparecieron, fueron asesinados e Y incinerados. nadie dice nada. Bueno, sí se ha protestado un Qué poco, bueno, Guillermo. Bueno, no qué lo bueno. pongamos tan exageradamente en nadie. Yo entiendo tu invitación, te molesta, pero mira, ¿A qué me refiero, Alberto? En Durán, en estos momentos, se dice que es una de las ciudades con altos niveles de violencia. Pero en estos momentos, 40% de niños no están asistiendo a la escuela. por la violencia mismo, la gente no va a la escuela. Por la violencia mismo, el crimen organizado y la forma en que se lo está enfrentando, no solo que no van a la escuela, sino que no se abren los negocios. O se abren los negocios solo en pocas horas porque apenas comienza a oscurecer, la gente se esconde, ¿ya? En ese Y escenario, todas las casas con rejas, en las casas se siguen enrejando, nos seguimos aislando, ¿no es cierto? inclusive calles también están. Y entonces tenemos un problema muy serio. La economía se sigue contrayendo, aumenta el desempleo. Tenemos de este rato apenas un 35% de la población económicamente activa con un empleo adecuado. O sea, de cada 100 personas que tiene capacidad de trabajar, 35 tienen un empleo adecuado. ¿Qué es un empleo adecuado? Que por lo menos tenga el salario mínimo vital, que no es suficiente para cubrir la canasta básica y que esté asegurado el seguro social. La mayoría no está, pero tenga cierta estabilidad. El resto no tiene eso. O sea, O no tiene. el 65%. 65% no tiene eso, y esta es una dura realidad. Y en eso le podemos ir poniendo algunos lentes, ¿ya? Veamos con el lente de la juventud. La miseria, la pobreza y el desempleo es mucho más alto para la juventud, para la niñez. Pongámosle el lente de género, ¿ya? Para las mujeres, para las poblaciones indígenas, para las poblaciones afro, para los cuerpos racializados, o sea, para las minorías sexuales. Las condiciones son cada vez más complejas, cada vez más difíciles. Y entonces ahí tienes tú uno de los asuntos que no aparece normalmente cuando se habla de economía. Cuando hablamos de economía, los economistas serios, ortodoxos, hablan de economía, están pensando que hay que equilibrar las cuentas fiscales. Hay que reducir el déficit fiscal, hay que reducir los déficits externos, o sea, habrá que exportar más e importar menos, hay que tener las cuentas en orden. Como se dice vulgarmente, hay que poner la casa en orden. ¿Y cómo se logra poner la casa en orden si no crece la economía? Y no es que yo defienda cualquier crecimiento económico, pero si no crece la economía, ¿cómo están logrando eso? Reduciendo la inversión. Así La es. inversión social, la inversión en educación, la inversión en salud, la inversión en seguridad, ¿ya? Y entonces esta austeridad a ultranza, ¿qué es lo que está provocando? Un austericidio. Poner la casa en orden está provocando un austericidio productivo. La inversión pública ha caído de más o menos 8,000 y pico de millones de dólares en el año 2013, comienzan a declinar el 2014, el 2015 y en adelante. En la actualidad, el año pasado fue de como 400 millones de dólares. Y 8,000 a De 8,000 a 400 millones de dólares. es una barbaridad. Y entonces no hay inversión pública, ¿ya? ¿Por qué?
porque hay ese mensaje que nos vendieron y que mucha gente cree que el problema es el tamaño del Estado. Hay que reducir el tamaño del Estado para que las fuerzas de la economía de forma libre y espontánea resuelvan los problemas. Vamos achicando el Estado, hay menos inversión pública. Si no hay inversión pública, entonces hay un austericidio productivo, hay un austericidio social, desempleo, pobreza, miseria, menor atención a la educación y salud y otras cuestiones básicas. Hay un austericidio energético. Los racionamientos de electricidad, Ana y Guillermo, eran evitables y fueron deliberados. También sobre eso deberíamos hablar. Algunos dicen que con solo inversión de $100 millones para mantenimiento de las represas se podía resolver. Era el tema no solo de las represas, de las plantas térmicas. De las plantas térmicas. Mira, Guillermo, en el año 2023, en enero del año 2023, el año pasado, ya se dijo, tenemos estiajes a la vuelta de la esquina. Eso se sabe desde antes. Ya se debía haber preparado. Por supuesto, el año 2022 nos salvamos por un pelo de los racionamientos de electricidad, porque Colombia tuvo suficiente electricidad y nos vendió electricidad. Y ya dijo la empresa eléctrica, la estatal, la SELEC, dijo, vamos a tener un severo racionamiento porque el estiaje, si no se toman medidas adecuadas, porque el estiaje estará de octubre del año 2023 a abril del año 2024. Simultáneamente, presentaron un plan de acción. Hay que hacer esto, el mantenimiento de las plantas termoeléctricas. Hay que cambiar las plantas termoeléctricas obsoletas por nuevas. Hay que comprar oportunamente combustibles. Algo normal, algo que diría es obvio. Y había dinero. Y nos hizo absolutamente nada en el gobierno de Guillermo Lasso y casi igual en el gobierno de Daniel Noboa. Ahora apuradamente se están comprando plantas de generación termoeléctrica costosísimas, Las barcazas. las barcazas y otras plantas en tierra, que lo que van es a poner un parche. Pero aquí viene lo interesante y lo perverso. No solo eso, sino que Por de eso esta iba a manera, preguntar, detrás de aquello, ¿qué hay? ¿Qué esconde? claro, detrás de aquello es el discurso de que la culpa de estos problemas eléctricos son por lo que no ha hecho o por la presencia del Estado. El estatismo es el culpable de todo. Entonces se abre la puerta a las privatizaciones, Y ese es el punto medular de este rato, que no solo que sufrimos un tremendo racionamiento de electricidad con tremendos impactos, no solo sociales, económicos. Recuerden que muchas empresas no podían trabajar 14 horas y algunas por varias semanas. Y hablando de niños y de jóvenes, tampoco podían hacer sus Mm. tareas Yo escolares. digo, más allá del tema social, que es brutal, en el ámbito económico, pero detrás de todo esto hay esa clara intención de privatizar las empresas del sector eléctrico. Y esto es lo grave y preocupante. ¿Por qué además es grave y preocupante? Porque seguimos con la lógica perversa de que hay que generar siempre más electricidad para cualquier demanda. Y eso es otro tema. Por eso digo, siempre hay que estar preguntando y ver un poco más allá. ¿Educación para qué? Perfecto. ¿Educación cómo? Perfecto. Y discutamos. Lo mismo con energía. ¿Energía para qué y para quién? Vamos a seguir generando hidroenergía con grandes represas hidroeléctricas, Cardenillo o Santiago en la provincia De Morona, Santiago. Morona, Santiago, y no es cierto, para seguir entregando electricidad a las empresas mineras que ni siquiera son eficientes en términos económicos, en términos de justicia social. Ni pagan impuestos, ni quedan los recursos en el Ecuador. Y genera una tremenda destrucción. Entonces, Guillermo, tú puedes ver que todas estas cosas tienen que ver con una visión mucho más amplia. No es economía simplemente numérica, economía de contadores, de esos que suman el déficit fiscal, que suman las inversiones, que están atentos al índice de riesgo país y a todas estas cuestiones. Siempre hay que ver, cuando hablamos de economía, lo social y lo ecológico. Si no, no tenemos una verdadera aproximación al tema. Regresemos nuevamente con Ana. Creo que nos contaste un poquito de cómo era la educación en Finlandia. Pero caso ecuatoriano regresando, ¿qué alternativas, qué se puede hacer? ¿En qué invertir o en qué no invertir? Decías hace un momento. Bueno, comenzando, ¿para qué? Para mí,
hay que reducir la violencia. Es una prioridad absoluta en este país. Entonces, educación para reducir la violencia, educación para reducir la pobreza, educación para el desarrollo sostenible. Esos serían 3 ejes para que la educación. Entonces, ahí vienen qué estrategias para movernos, aunque sea poco a poco, hacia esos caminos. Ya mencioné que antes de la pandemia ya estuvimos muy mal. La cifra de pobreza de aprendizaje estaba casi igual antes de la Antes de pandemia. la pandemia. Y ahí seguramente subió algo. Y ahora tenemos estos como bolsones de miseria y desesperación donde los niños por la inseguridad ni siquiera pueden ir a la escuela, ¿no? Como yo decía, caso de Sí. Durán. Y esto es un país además que cada rato hay alguna emergencia, desastre natural, un conflicto violento, la frontera norte, ¿cuántas veces han cerrado las escuelas por cuántas razones? Entonces, yo tengo ahí 3 propuestas más 1. 3 más 1. Concentrémonos en lo básico, realmente lo básico, en relación con estos 3 ejes, digamos, grandes para que la educación. Primero, educación existe para aprender y en estos tiempos es para aprender a aprender, sobre todo. Concentrémonos en la lectoescritura y lenguaje, porque la comunicación es la clave de la convivencia, es la clave para seguir aprendiendo. En cuanto, por ejemplo, a los pueblos indígenas, es es el lenguaje que tiene que ser. Si es el lenguaje propio, es el lenguaje propio, si ya es el propio más español, será eso, pero tiene que estar bien, bien resuelto ese tema. Digamos, es lo básico, por lo menos que los chicos salgan con esa habilidad de aprender a aprender y saber a leer y escribir bien. Esta es una estrategia de seguridad nacional para mí. ¿Por qué? Porque lo que vemos es que los chicos llegan, incluso llegan hasta el colegio sin saber leer y escribir bien. Y ahí comienzan comienzan un subidón de la desmotivación así terrible, porque todo se convierte muy difícil, ya no pueden seguir el ritmo, am, también comienzan a darse cuenta que para sobrevivir en este mundo tienen que entender lo que pasa y como no pueden entender bien, manejar los conceptos, ya también van desviando a otros caminos. Entonces, una cosa. Esa es la primera Sí, alternativa. esa es la La segunda, primera, es algo muy básico. Pongamos formación docente inicial y en servicio para asegurar niveles buenos de lectoescritura en este país para todos, porque te cuento el tema de formación. Cuando yo era alcalde de Cayambe, el 80% de las educadoras eran bachilleres, sí, 80%. Cuando yo salí de la alcaldía, el 80, casi 90% de las educadoras tenían formación sí. para el proceso de aprendizaje para la niñez. Es decir, tenían un título superior. Sí, son estrategias súper importantes y más allá del título tenemos que ver también qué aprendieron, que digamos, qué hay atrás de ese Que título. Y aprendieron para cuidar a los niños de 1 a sí, 3 años. sí, y ahí vienen, por ejemplo, estrategias de incluso de prelectura, preescritura, tienen que saber. Hasta de esa edad los educadores tienen que comprender cómo son los procesos. De ahí viene el otro tema que es qué podemos hacer desde la educación para prevenir o mitigar por lo menos la violencia. Y ya expliqué que también tiene relación con lectoescritura. Más allá de eso, todos estos chicos que están sin estudiar, sin trabajar, sabemos que podemos armar, y bueno, después quiero hablar de la inversión también, carreras cortas, técnicas, y esas carreras, no cualquier carrera, pero carreras orientadas al desarrollo sostenible. Como, digamos, carreras que ayudan a solventar los problemas terribles que tenemos como mundo, como Ecuador, como diferentes territorios. Carreras contextualizadas, que exista la demanda y ahí la inversión, obviamente, también para luego contratar a estos chicos para apoyar en la solución de los problemas que tenemos, sea energía, sea agroecología, sea la contaminación del agua, todos O los problemas que turismo. o cuidado de los chiquitos.
de los ancianos, etcétera, etcétera. Hay tantas carreras que pueden ser más cortas y ofrecer y asegurar que puedan entrar los chicos sin recursos también a estas carreras y armar su trayectoria para el futuro. La otra cosa, más allá de eso, cómo bajar tensiones, las tensiones sociales que existen y generar más esperanza. Y yo creo que hemos hablado contigo, Guillermo, algunas veces. Arte, deporte, actividades de comunicación, aprender a comunicar, expresarse, todo lo que es arte, deporte, sea teatro, artes visuales, música, deporte en todos los sentidos y en el contexto, lo propio, también lo cultural, trabajarlo muy fuertemente, generar oportunidades para ser parte de esas actividades que incrementan las habilidades muy importantes para en la sociedad, pero también dan bienestar. Y cuando tú estás diciendo el tema de arte o de cultura, disculpa que vuelvo a insistir y estamos hablando en educación, recuerdo que cuando nosotros estuvimos en la alcaldía con educadoras, con la participación de padres de familia, con los niños, con los especialistas, con las universidades, hicimos el tema del Quinti Cuyachay, un sistema, un modelo educativo para la vida, para cuidar la tierra, para cuidar el agua, para cuidar la vida de las personas. Claro, Quintico Yachay para mí es un ejemplo de justamente de un proceso donde se ha preguntado para qué. Digamos, el centro del proceso de Quintico ha sido para qué, y ahí, por suerte, sí ha habido esa claridad y la integralidad, una mirada integral también. Pero ese tipo de procesos necesitamos para todas las edades, no solo para los Para todas chiquitos. las edades, pero y además debe haber una continuidad más allá de los gobiernos. Obviamente, políticas educativas no pueden cambiarse con cada gobierno, es terrible. Eso es otra diferencia con Finlandia que quería mencionar. Es un país donde se ha logrado un acuerdo social tan fuerte por la educación. Yo no sé cómo, pero los antepasados ya lo lograron y no se ha perdido. Digamos, lo básico es básico y eso se sostiene. No importa quién venga, eso se Con sostiene. cualquier gobierno que venga. Sí, y ahora sí estamos también ahí con unos cambios. Ustedes seguramente habrán escuchado los rumores de Europa, Pero se mantiene. pero se mantiene porque hay un acuerdo, hay una comprensión y se ha visto el cambio gracias a esos procesos. Pero quería Y una cosita más va curiosa. terminando el tiempo, a Sí, ver si sí. avanzamos. Y de ahí lo que hablamos, digamos, todo esto, digamos, lectoescritura, carreras técnicas, la parte de arte, cultura, etcétera, realmente tenemos que ver, nuevamente quiero mencionar la parte de la alimentación. Digamos, la tranquilidad de las personas, lo más básico es que cuando yo voy a un espacio no estoy con hambre. Yo creo que lamentablemente es difícil de entender cuánta hambre hay en este país. Teniendo la barriga llena, yo creo que muchos no entienden y que eso como que está ahí atrás. Yo veo los chicos y cómo brillan los ojos cuando se ofrece cualquier cosa, porque y se pregunta: "¿Cuándo comiste la última vez? ¿Qué comiste?". Muchos realmente salen de sus casas sin desayunar y llegan sin que les espere la comida. Entonces, yo creo que nada de esto, digamos, de estas actividades, sin un modelo de gestión integral de alimentación escolar es complejo. Y yo escuché, ahorita he leído en las noticias, están haciendo algo, he escuchado, y ojalá, digamos, lo que se está pensando, justo leí las noticias de que en Cayambe se está implementando un nuevo modelo de gestión de alimentación escolar, y espero que ese tipo de modelos se pueda sostener, mejorar, etcétera, aprender, medir también los resultados. Yo creo que por ahí va la cosa. ¿Qué alternativas buscamos? ¿Qué hacemos frente? Me voy a sintonizar con algunas de las cosas que estaba señalando Ana, que me parece muy interesantes. Ella dice que necesitamos una educación para enfrentar la violencia. De acuerdo, propongámoslo en positivo. Mm. Generemos una educación Educación de política paz. para la paz, ¿ya? Entendiendo que no hay un camino para la paz, sino que la paz es el camino, como decía Mahatma Gandhi, ¿ya?
Tenemos que establecer relaciones pacíficas en todas nuestras actividades. No, eso no quiere decir que no vamos a combatir el crimen organizado, ese tipo de violencias. Por supuesto que hay que combatir, pero con la Constitución y la ley en la mano y no atropellando derechos. Pero entonces pensemos en clave de paz. ¿Ya? Y eso me parece a mí que es fundamental. Y entonces ahí habría que trabajar mucho en lo que ya dije hace unos instantes, en lo comunitario, no en lo individualizante. La solidaridad, no solo en ser cada vez más competitivos, en la participación, en ser parte de, como tú dices, ser parte de los procesos, desde cuando uno es niño o niña hasta cuando uno ya está anciano y anciana. Podemos todavía seguir aportando y eso me parece que es clave y fundamental. Y ahí yo diría que hay varias cosas que se pueden hacer. Una, en clave de la construcción del Estado plurinacional. El Estado plurinacional no es un Estado que tiene unos cuantos compartimentos para el mundo afro, para el mundo indígena, no, hay que construir algo que sea compatible. Entonces yo soy partidario de la educación intercultural bilingüe, pero no solo para los niños y las niñas que vienen del mundo indígena, sino para todos, porque todos tenemos que... O sea, transversalizar la plurinacionalidad, Pero la por supuesto, interculturalidad para el Ecuador. pero por supuesto, si eso es algo que fracasó en la Asamblea Constituyente de Montecristi, porque cuando declaramos que el Ecuador es un Estado plurinacional, se debió haber puesto en el mismo nivel de importancia al quichua, por lo menos al quichua. Yo propuse eso en la Asamblea Constituyente, ya no era presidente, y no recibí el respaldo ni siquiera del bloque de los correístas, porque eso se debió haber hecho. Hay que darle la verdadera importancia a la educación intercultural bilingüe, no solo tecnocrática, sino comunitaria. Esas escuelas unidocentes, cuando tienen la base comunitaria, juegan un papel trascendental. No es cuestión de pensar solo en los colegios del milenio, en las escuelas del milenio. No, no, eso no tiene una educación de participación real, sino de profesionalización. Yo no opongo a que haya profesionales, pero antes que ciudadanos y ciudadanas, se prioriza que sean profesionales. Lo más importante es que tengan la capacidad para exigir sus derechos y cumplir con sus obligaciones. Entonces, la educación intercultural bilingüe para mí es clave y fundamental. Para todos los ecuatorianos. Para todos los ecuatorianos, por igual para todos. Eso es lo que en Finlandia permite que haya una sociedad integrada, no una sociedad formada de distintos sectores, castas y grupos aislados, unos con más privilegios que otros. Hay problemas, sin lugar a dudas, siempre va a haber problemas, pero esa forma de enfrentar los temas... Pero existe convivencia Pero en claro, Finlandia. y hay quienes, ¿cómo arreglar el tema este? No es nuevo en el Ecuador, el desayuno escolar. Y ha habido varios intentos de hacer desayuno escolar. Yo recuerdo que era una de las cuestiones que se discutía hace 25 años, justamente hace 25 años, cuando fue el levantamiento indígena de enero del año 2000. No, del año 2001, son 24 años, corrijo la fecha, ¿ya? Del año 2001. Uno de los temas era el desayuno escolar, pero el desayuno escolar se instrumentaba en esa época de una manera perversa y se siguen comprando los alimentos a las grandes empresas. Cuando, ¿qué es lo que se tiene que hacer el desayuno? Comprar a los productores locales. Pero ¿cómo entonces? Ahí viene lo que hay que manejar con sabiduría. El gobierno es el que va a poner, el gobierno central pone los recursos. Intervienen los gobiernos locales, maestros y maestras, y padres y madres de familia de cada cantón. Y se puede ir cambiando la dieta escolar dependiendo del día, de la temporada del año, porque hay épocas de habas y choclos, hay otras épocas que pueden ser de frijoles, otras épocas que se puede conseguir arroz en la costa ecuatorial. Entonces se puede hacer una cosa mucho más participativa y eso tiene un efecto económico potente. Es que activa la economía. Pero no cualquier economía campesina. La economía campesina es la que alimenta el 65% más de lo que consumimos en las ciudades. El 65% más de los alimentos en la ciudad vienen de los campesinos que están totalmente olvidados por todos los gobiernos. ¿Ya? Entonces, ahí tendrías un mecanismo potente y luego se puede pensar en cómo potenciar el bono de desarrollo humano. ¿Ya? El bono de desarrollo humano le entregan a una persona, ¿ya? Le entregan en plata. Le entregan en plata. Yo no me pongo a que le entreguen en plata, pero habría que pensar de alguna Deberíamos manera. entregar en una canasta. Vaya con una tarjeta Oye, ¿por qué a no una hacemos producción una cosa así? agroecológica. Yo incluso le subiría el bono de desarrollo humano siempre y cuando ese dinero vaya a usarle en los mercados populares.
a comprar productos de En las campesinos, ferias de agroecológicas. campesinos y de pescadores artesanales. En las ferias, ahí usted tiene la posibilidad de acceder a eso. Incluso podría hacer lo siguiente: le duplico el bono de desarrollo humano a una comunidad, pensemos hipotéticamente, con 100 mujeres. Siempre y cuando esas 100 mujeres destinen ese bono de desarrollo humano para una actividad productiva, ¿ya? Por ejemplo, a criar ovejas, por ejemplo, a una planta piscícola para tener O turismo. o turismo, pero hay que darle la vuelta, hay que ponerle a trabajar esto, ¿ya? Y esto es fundamental. Sí hay alternativas, pero mientras estemos atados a esta lógica perversa de la economía, en tanto cumplir los mandatos del Fondo Monetario Internacional, destinando del presupuesto general del Estado el año pasado más de 8.800 millones de dólares para el servicio de la deuda 8.000 millones de más dólares. 8.800, ¿ya? Y en el Pago de la presupuesto deuda externa. y el presupuesto el año pasado fue el 25% del presupuesto, muchísimo más que para educación y salud, Así es, el más de 25%. doble, Y casi este año Mm. es casi el 35% lo que está presupuestado. Ya, más o menos. 11.000 millones, 11.100 millones, creo Es que una es. locura. Pero claro, esos son los temas que hay que resolver. Y entonces ahí nos encontramos con una sociedad en que los grandes grupos económicos siguen obteniendo enormes utilidades. En medio de la crisis, la En economía, medio de la pobreza. de la violencia, de la inseguridad. Por ejemplo, la gran banca sigue ganando cantidades enormes, sigue con enormes utilidades. Y no es que estoy planteando aquí que hay que desaparecer la gran banca, no, no, pero hay que cambiar las prioridades en este país. Totalmente Claro, de si no acuerdo. tenemos posibilidad para tener otra banca, una banca ética, a estos bancos hay que enseñarles a trabajar con un poco más de ética y menos codicia, que eso es lo que le está matando al país, que estos son los temas de fondo. Una sociedad orientada no por la solidaridad, sino por la codicia. Sálvese quien pueda. Algunos optan salvándose escapando del Ecuador con emigración. Y aquí, Encuentran la muerte en en Darién. cualquier parte, ya tienes una cosa dramática. Esta economía ecuatoriana, para terminar con algo de economía, se sostiene gracias a los narcodólares, ¿ya? Y gracias a los dólares de la migración. La 5.000 reunión de los millones. migrantes, más de 6.000 millones. 6.000 billones. Más de 6.000 millones. Casi lo mismo que las exportaciones de camarón que están en auge. Casi lo mismo, ¿ya? Y seguimos exportando seres humanos. Y el narcotráfico, el crimen organizado, yo le oía al embajador de Italia hace un par de días en las noticias, que decía que 30.000 millones de dólares están vinculados al crimen organizado. Es una barbaridad, estamos hablando de casi un 30% del Producto Interno Bruto. Entonces, esto quiere decir que aquí tenemos un problema mayúsculo, que no se va a resolver simplemente con unos cuantos parches, sino que requerimos una profunda transformación que se sustente en 3 pilares. 1, justicia social. 2, justicia ecológica. Y 3, radicalización de la democracia. Qué interesante. El tiempo se nos va terminando en un bizcocho con churuchumbi. Pala, pala- Un bizcocho, José. Nuevo nombre del programa. Sí. palabras finales para nuestros amigos oyentes. Los recortes a la educación se convierten en contra, todo lo que acaba de mencionar Alberto. No podemos no invertir en educación. Eso vuelve en contra. Va en contra todo lo que podamos aspirar. Es mi palabra final. O sea, hay que hacer Sí. más inversión en educación Así es. como prioridad, como decía. Absolutamente. Si no, estamos comiendo el pan del futuro. Ya no nos queda para el futuro. Gracias con tus palabras finales. Palabras finales, querido Alberto. Educación para la paz, educación con contenido, educación que fortalezca los lazos comunitarios. Yo creo que esa es una de las grandes tareas para recuperar esto de la educación. Una educación intercultural bilingüe o trilingüe o lo que sea, pero pensada para la vida, no para acumular bienes materiales. Muchísimas gracias. Hemos terminado este programa que realmente ha sido un aporte totalmente distinto, saliendo fuera de los paradigmas. Nos hablan de una nueva educación, pero también hablar de otra economía, de una nueva economía, si es posible, desde las alternativas participativas e incluyentes. Así es que nuevamente, muchísimas gracias, querida Ana. Esperemos que nuevamente podamos estar
profundizando sobre estos temas vitales y importantes para la vida. Igualmente, querido Alberto, muchísimas gracias por tu aporte y sobre todo para generar conciencia, responsabilidad para construir la paz en este país. Yo siempre he manifestado, no perdamos la fe y la esperanza por mejores días del Ecuador. Muchísimas gracias, un abrazo grande para todos y todas. ¿Listo?